Es una obra que ha conocido ya 23 países a lo largo de su gira internacional y continúa después de 4 años girando pues, tanto en España como por el mundo, por el resto del mundo. De aquí nos vamos a Alemania, luego volvemos a Los Ángeles, en China hemos estado 7 veces, volvemos en julio y esa es un poco nuestra andadura, ¿no? ¿En esos idiomas? O sea, la obra no tiene texto, lo cual es una obra tanto por el código, que no tiene texto, como por la temática, muy universal. El no tener texto nos ha permitido abrirnos las fronteras de todos los teatros del mundo, y allá donde hemos ido, desde Nepal, Estados Unidos, Rusia o Inglaterra, la obra se ha disfrutado y se ha entendido, ¿no?, de la misma manera. Siempre nos encontramos con una acogida por parte del público muy calurosa. ¿Pura música entonces? Hay música, hay una música compuesta por Yayo Cáceres, que tiene un valor protagonista también, porque hace un poco de narradora, ¿no? Es la que acompaña toda la partitura emocional de los personajes y la que nos ayuda también a entender lo que va ocurriendo en escena. Sí, pero quizá esa obra, hacia qué espectador, adulto, joven, y si esta universidad que mencionas también incluye también a los niños para que puedan conocer el tema del Alzheimer. Sí, la obra fue concebida en principio para un público joven y adulto, pero sí que a lo largo de estos 4 años hemos tenido la oportunidad de testarla un poco pues en matinales con jóvenes, a partir de 10, 12. Sí, a partir de 10, 12 años, y hay una acogida muy buena. Y alguna vez que ha venido algún niño pequeño acompañado de sus padres, también el poder de la máscara suele engancharles mucho. Pero sí es cierto que por temática es más bien es para un público pues, joven y adulto. ¿Podríamos pensar que esto es teatro del cuerpo? Sobre todo es un teatro de acciones, en el sentido que todos los diálogos vienen a sustituirse por partituras de acciones, por situaciones en las cuales con la complejidad de crear la obra, de escribirla, porque es una creación propia de Kulunka, era un poco encontrar esa partitura de acciones que hiciera que no echásemos de menos la palabra en ningún momento, hacer las situaciones comprensibles y que no sean equívocas en ningún momento. Y en ocasiones nos han llegado a decir que el público es el que pone un poco la palabra, e incluso años después de verla recuerdan la obra como si tuviera texto, porque ellos mismos lo escriben, ¿no? Porque nuestra partitura de acciones en ese sentido es inequívoca, no es una obra en la que se puede uno dejar llevar y disfrutar, no hay un gran ejercicio intelectual que hacer para poder disfrutar de ella. Y es muy comprensible. De hecho, por eso allá donde hemos ido todo el mundo la ha entendido y la ha disfrutado. Por esa misma complejidad, ¿cuánto tardaron en prepararlo? ¿Algo más? Pues el proceso, la obra, Kulunka nace en 2010 con un primer proyecto en mente, que fue precisamente crear a Andrei Dorin con el lenguaje de la máscara, y estuvimos trabajando intensamente 2 meses de ensayos en la creación, primero con un proceso de improvisaciones hasta que encontramos el hilo del que tirar, y a partir de ahí fuimos construyendo la obra paso a paso, de principio a fin. Y eso nos llevó como 2 meses. Después, en todo este tiempo que hemos estado girando, siempre que hemos tenido oportunidad y el director ha venido con nosotros, hemos seguido trabajando, puliendo. No hemos considerado en ningún momento que la obra ya estaba terminada, y siempre hemos tratado de ir buscando mejorar pequeños detalles o hacerla un poco, buscar acciones más elocuentes o más comprensibles para el público. Ese es nuestro trabajo. El objetivo para nosotros ha sido siempre contar la historia, más que hacer un ejercicio de virtuosismo gestual o lo que sea. Nuestro fin era contar una historia y hacerla comprensible al público, ¿no? En este caso hemos elegido este lenguaje, podría haber sido otro, pero sí que es verdad que es un lenguaje que exige mucha claridad y mucha precisión a la hora de contar. Y nosotros siempre nos hemos sentido un poco al servicio de eso, ¿no? De que esa historia llegue de manera diáfana al público.
Son 12 máscaras de los dos personajes, o sea, de todas las edades de los personajes, o son diferentes cada uno. No, hay varios personajes, hay varias máscaras, o sea, los dos protagonistas sí aparecen en distintas épocas, pero luego hay más personajes que aparecen a lo largo en torno un poco a un núcleo familiar, que es donde se desarrolla sobre todo la obra, ¿no? en un saloncito, un salón de estar, y de ahí viajamos al pasado, pero sobre todo son dos personajes principales en dos distintas edades y el resto de los personajes que les rodea dentro de ese universo. ¿En cuántos países se ha presentado esto? Pues en 23 países. En varios de ellos hemos ido en varias ocasiones, pues como puede ser Turquía o Rusia o Inglaterra, en los que hemos estado 2, 3, incluso 4 veces. Esta es la segunda en México. Y en principio, bueno, parece que Andrei Dorin tiene vida para rato. Como decía José, luego vamos a Alemania, también a Polonia, volvemos a China, volveremos a Colombia también con un segundo espectáculo que acabamos recientemente de estrenar. Así que bueno, tenemos vida por delante, sobre todo mucho a nivel internacional. ¿Cuál ha sido su público más complicado y su público más hilarante? Es que en realidad el público en lugares tan diferentes como puede ser China o Estados Unidos o España o el Caribe o latinos, al final no somos tan diferentes, las reacciones son muy parecidas, hay pequeños detalles. Yo que sé, por ejemplo, el público colombiano o el cubano igual es un público más expresivo, que no tiene tanto pudor en reírse o en llorar, pero en realidad ha llegado de una manera muy similar. Para nosotros eso ha sido una grata sorpresa en realidad, que nos parecemos más de lo que pensamos. Respecto al público mexicano, pues de la experiencia que tuvimos en Monterrey es muy positiva, muy sí, porque a pesar de que había una tormenta tropical, estaba la ciudad casi inundada, se llenó casi el teatro y el público estaba en pie. La verdad es que fueron 2 funciones muy bonitas. ¿Qué expectativas tienen del público de Aguascalientes, o al menos de esta visita a Aguascalientes? Es inusual porque vienen en un momento de fiesta para esta ciudad, para este estado. Pues estamos muy felices primero de formar parte de un evento tan voluminoso como es la Feria de San Marcos, ¿no? Y que abarca tantas propuestas, y bueno, esperamos que la gente pues lo disfrute como hasta ahora se ha disfrutado en todas partes. Acabamos de llegar hace una hora, pero ya nos sentimos muy bien acogidos. Tenemos una agenda por delante de actividades por todas partes. Sí, vamos a intentar ver todo lo que podamos, que son bien interesantes todas las propuestas. Y nada, deseando que el público lo disfrute, que después de 4 años de gira creemos tener la certeza de que es una obra que se puede y se va a disfrutar en todas partes. ¿De aquí alguna otra expectativa, visitar algún otro estado en nuestro país? Pues desafortunadamente en esta ocasión no va a ser posible, porque después de la última función al día siguiente volvemos a España para ir a Europa, o sea, para ir a Alemania. Pero sí que tenemos proyectos de poder volver a México, a DF, a visitar distintos estados y seguir compartiendo esto que para nosotros, más que solo un espectáculo, para nosotros es un proyecto tan personal que nos está enriqueciendo muchísimo. Sobre todo invitar a la gente que venga al teatro a sentir. Yo creo que podemos garantizar eso. La gente que venga se va a divertir y se va a emocionar, se va a sentir reconocida en los personajes, y va a sentir, va a reír y va a llorar, y yo creo que en 1 hora y 20 hoy en día es necesario que nos sintamos vivos y ilusionados, ¿no?, con las cosas. Sí, que se dejen sorprender, a lo mejor con una propuesta diferente, que no tiene texto, que es con un lenguaje que a lo mejor hay gente que lo ha visto menos, como es la máscara expresiva, porque pues desde luego, desde nuestra experiencia, el público siempre que viene a ver la función
se alegra, sale muy contento de haber ido y de haber descubierto una manera nueva o diferente de hacer teatro. Y siempre con la sorpresa, ¿no? Salen con la sorpresa en la boca de "y sin palabras, ¿cómo es posible todo esto sin palabras?". Claro. Pues sin palabras van a ver una historia totalmente comprensible y insisto, en la que se van a divertir y se van a emocionar. Horarios. El sábado a las 12:30 y a las 6 de la tarde, el domingo a las 12:30 en el Teatro Morenos. ¿Y la obra se llama? André y Dorín. Vimos que el Alzheimer en un principio era un pretexto que aportaba esta urgencia de obligarles a recordar. Ante la enfermedad que viene a devorar los recuerdos, eso les obligaba a recordar, y al recordar es como recuperan una relación que estaba perdida ya en la convivencia, ¿no? En el paso de la convivencia a veces las relaciones se desgastan y nos olvidamos de que la persona que tenemos al lado es el amor de nuestra vida. Y esta enfermedad, paradójicamente, una vez que ya nos metimos en el tema del Alzheimer, pues nos metimos en profundidad, con cierto rigor y cierta honestidad, y sí nos aportó tener que hablar de la enfermedad con sus fases de forma bastante rigurosa. Pero esta enfermedad, lejos de ser en este caso, lejos de ser algo negativo, tiene una paradoja, una contradicción, y es que en la enfermedad va a haber un elemento positivo que ellos se van a tener que reencontrar. En sí habla del reflejo de esta enfermedad en la familia. Es una de las cosas de las que la obra abarca muchísimos temas. Por eso, de hecho, es muy esencial, porque a la vez abarca muchísimos temas. La familia, la enfermedad en la familia, cómo se padece esta enfermedad, que es una enfermedad muy doméstica, donde casi siempre los que la padecen son más los familiares que el propio enfermo. Esto, cuando hemos actuado con familiares como público, con familiares, han agradecido mucho poder ver eso encima de un escenario, lo que ellos están viviendo en casa, poder compartirlo en público en un escenario, y poder compartirlo de una forma que no es hacia la tragedia, sino con un rayo de esperanza, ¿no? Con un rayo de esperanza donde la risa también tiene lugar, porque como en la vida, la risa y el llanto pues conviven muy cercanas. ¿Cómo fue su preparación para llegar a ese punto? Pues sí. Bueno, nosotros teníamos casos en nuestras familias, abuelos, abuelas que habían padecido Alzheimer o algún tipo de demencia senil, entonces, pero lo que hicimos fue documentarnos, básicamente, viendo documentales, hablando también con gente que se dedica a cuidar a este tipo de enfermos, y con toda esa información, pues lo que tratamos fue de contarla con este código. El proceso de documentación, yo siempre digo que es por encima de todo, fue para nosotros un proceso de sensibilización, porque para nosotros fue muy duro, era muy duro ver casos reales, tanto en documentales como en la vida. Fue una experiencia dura, pero que luego la pudimos llevar al trabajo, y el trabajo, sin embargo, a la hora de crear la obra, para nosotros fue una cosa muy lúdica, fue muy, y estábamos tan sensibilizados con el tema que fue fácil. En realidad 2 meses de creación para una obra de estas características, en la que estás inventando y estás escribiendo a la vez que estás haciendo, es muy poco, pero fuimos encontrando las claves, se iban apareciendo, ¿no? En esta cosa que tiene el arte, que a veces el azar también juega un papel importante. Entonces fue un proceso muy fácil y muy lúdico para nosotros. Experiencia como mujer en este aspecto. Como única mujer, además, en el equipo, porque estoy rodeada de hombres. Pero es la jefa, ¿eh? Esto es matriarcal. Bueno, en realidad el proceso fue tan colectivo que todos aportábamos nuestro granito de arena y nuestro punto de vista, no tanto como hombres o mujeres, sino como personas que cada uno siente distinto, ¿no? Entonces eso ha sido lo bonito, que entre todos ha habido mucha escucha, mucho respeto, y entre todos hemos podido construir André y Dorín. Inevitablemente es muy importante también la figura del que está fuera, ¿no? Que en este caso estuvieron el director y el ayudante de dirección,
que son figuras importantes en este tipo de trabajo, que nosotros como actores dentro de la máscara es difícil saber qué es lo que realmente estás haciendo y es imprescindible que alguien desde fuera te guíe. Pero bueno, fue muy bonito crear esto es verdad que había ya semillas plantadas, ¿no? Pero sí que verlo florecer entre todos. Hemos visto muchas cosas así. ¿Cómo logran ustedes el impacto sin textos, sin voz? Eso es algo que sí me gustaría que me lo compartieran. Pues eso es parte de la magia de la máscara, por un lado. Nosotros cuando conocimos este tipo de lenguaje a través de otra compañía que también trabaja este tipo de máscara, nos dimos cuenta de que la máscara es muy poderosa a la hora de comunicar y de expresar sin el filtro de la palabra, de llegar directamente de una manera muy profunda. Si no has tenido la experiencia, igual es difícil de entenderlo, pero una vez que estás en el teatro viendo un espectáculo de estas características, realmente es muy fácil entrar en esa convención. Y cuando nosotros empezamos a pensar en esta historia que era tan universal, pensamos que este lenguaje podía ser el adecuado. Ocurre una cosa mágica con las máscaras que sin haber visto el espectáculo parece un poco raro, pero nos lo dicen todos los espectadores cuando a la salida. La máscara es rígida, no se mueve. Sin embargo, siempre nos preguntan, ¿cómo hacéis para moverla? ¿Cómo hacéis para que sonría, para que llore? La máscara siempre es la misma, pero en la partitura de acciones que hacemos y el trabajo con el cuerpo y la historia, el peso que tiene la historia, el público ve a las máscaras sonreír, las ve llorar, las ve moverse y expresarse. Y eso yo creo que es una de las grandes capacidades que tiene el poder de comunicación de la máscara, ¿no? Y empatizar con lo que le está ocurriendo al personaje, entender la emoción que le está ocurriendo al personaje. Y como dice Garbi, sin pasar por el filtro de la palabra y de la razón. Pero vamos, que para entenderlo hay que ir a ver a Andrei Donin. Sí, eso sí.